Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más al análisis de los mercados y hoy tenemos las bolsas subiendo bastante. Ayer ya a última hora repuntaban algo, aunque justo después del cierre o en el momento del cierre se fue un poco para atrás, pero hoy vemos como tenemos velas envolventes, alcistas, la subida más fuerte es en el DAX, en Europa, como estamos viendo aquí, y los índices americanos, el S&P 500 y el Dow Jones, también están marcando máximos por encima de las velas de los 2 días anteriores, que es bastante positivo. No sé si ha terminado el movimiento correctivo. Ya estábamos muy cerca de esa franja que dijimos que entre un 12 y 15% de fluctuación que iba a haber entre máximo y mínimo durante los próximos 6 meses, es decir, vamos a estar en esa franja de fluctuación. Seguramente ahora nos iremos hacia la parte alta o hacia la parte media, quizás volvamos a caer hacia la parte baja. Todavía no descarto algún último coletazo a esta zona de mínimos que hemos tenido recientemente, incluso podría bajar por debajo de esos mínimos. No lo descarto, porque bueno, el ambiente todavía sigue estando bastante mal, pero daros cuenta que el pánico ha pasado ya, lo más gordo del pánico ya ha pasado. Puede quedar todavía algún conato de pánico, pero lo más negativo ya está descontado, ya lo decíamos ayer. Los mercados descuentan las cosas antes de que ocurran, y si luego no ocurren, esas cosas tan negativas que se están descontando, eso ya es positivo para el mercado, porque en el precio estaba contemplado un acontecimiento muy negativo que luego no se produce, por lo tanto el precio ya no es ese, es mayor a ese, ¿no? Entonces por eso se producen estos rebotes además muy fuertes, porque no hay oferta, porque los que han tenido que vender ya han vendido, y estos días son típicos de rebotes fuertes producidos detrás de grandes caídas. No sabemos si es el final de la caída, eso no lo sabemos, pero vamos, que la zona que ha tocado mínimos estos días es una zona muy de mínimos. Pues sí, es muy probable que sea una zona muy de mínimos, ¿no? Bien, vamos a ir a mirar Bitcoin antes de pasar a los siguientes gráficos de materias primas, etcétera. Recordaros que el que quiera operar en este tipo de mercado tiene ahí un link de XTB, que es un exchange de los principales para operar en este tipo de mercados. Y nada, vamos con el Bitcoin. Como veis, Bitcoin también está recuperando. Al final, pues ya veis que los mercados están interrelacionados, sobre todo cuando el factor psicológico es el predominante, y ahora mismo es el predominante. Entonces está rebotando igual que están rebotando las bolsas, está recuperando una línea de tendencia que había perdido, y bueno, no tiene muchas resistencias hasta esta línea azul y hasta esta zona de los 41.400 más o menos. Hasta ahí no tiene mucha resistencia. Podría subir rápidamente si el sentimiento cambiase a positivo. Lo que pasa es que todavía el sentimiento no sabemos si ha cambiado a ser positivo. Todavía puede bajar otra vez a apoyarse en esta línea verde. Momentáneamente incluso podría llegar a perderla en alguna mecha. Y yo creo que ya posteriormente sí, cuando ya el mercado se calme un poco, estamos en unos niveles ya bastante razonables como para pensar que, se producirá una reacumulación en esta zona, ¿no? Bien, vamos a volver con los mercados tradicionales y vamos a ver el petróleo, que como veis está subiendo otra vez. Ya hemos comentado que el petróleo también es un activo muy alcista, es tan alcista como... Bueno, no iba a decir tan alcista como Bitcoin, pero no, porque el petróleo no puede subir indefinidamente hasta el precio que les dé la gana, pero porque siempre se puede producir luego más. Si el precio sube mucho, pues se ponen a funcionar pozos de petróleo que actualmente no son rentables a este precio, pero que igual a $100 sí, pues se ponen a producir, y entonces eso hace de freno de los precios, ¿no? No es lo mismo que Bitcoin, que tú no puedes producir más. Hay 21 millones y ya está. Petróleo, hay por ahí pozos de petróleo que cuestan más que lo que vale sacar el petróleo, y entonces no se ponen en funcionamiento. De hecho, cuando los precios estuvieron así de altos en otra época, pues se produjeron muchas aperturas de pozos de petróleo que habían estado cerrados porque no era rentable, ¿no? Esto ocurrió, por ejemplo, con el fracking famoso, que ya no se habla nada del fracking. Hubo una época en que bajó el precio mucho, y todas las que estaban operando en Estados Unidos, sobre todo en fracking, entraron en pérdidas, porque el petróleo estaba cotizándose a 30, 20 y pico, y les costaba sacar el petróleo con fracking pues 50 y pico dólares, 60. Entonces, si cuesta menos el petróleo de lo que te cuesta a ti sacarlo, pues tienes que cerrar, ¿no?
Esto fue una guerra que hubo en su momento, que Arabia Saudí inundó el mercado de petróleo para que bajasen los precios y para obligar a todas estas empresas de fracking a cerrar y quedarse ellos otra vez como los dominantes del mercado, ¿no? Pues el petróleo, ahí está, sigue subiendo, está cerca de máximos y bueno, ya lo hemos comentado varias veces que no se nos ocurre hacer una operación en corto en el petróleo. El oro, bajando, como decíamos, no pensábamos que iba a superar los 1846 y como veis se va hacia el soporte de los 1824 y es posible que vaya incluso a los 1807. La plata sigue estancada en esa zona de soporte y sin romper la línea bajista. El soporte es 23,426. Y el platino, que tiene mejor pinta y que parece que puede ir hacia la zona de 1087. Ya ha superado los 1038, que era la primera resistencia, donde se había metido por debajo de nuevo de ese nivel, pero ya veis que ha rebotado casi en el soporte de 994 y con mucha fuerza. Vamos con las divisas. Tenemos el dólar australiano contra el dólar estadounidense, que aquí rompió la línea de tendencia. No nos dio una buena entrada porque no cayó a la línea, que es lo que esperábamos. Aquí es difícil tomar una decisión de entrada porque ni siquiera está... Si hubiera caído a esta zona, aunque no hubiese tocado la línea, esta zona sí que ya es zona de entrada, ¿no? Pero aquí tan arriba es complicado, o sea que en esta ocasión nos hubiéramos quedado fuera porque lo suyo es no arriesgar, y para no arriesgar hay que entrar aquí o cuando toca la línea. Aquí porque es esta zona de mínimos, o cuando toca la línea, y en esta ocasión no ha llegado a caer. Dólar estadounidense contra dólar canadiense, también aquí rompió y parece que pues ha ido bastante bien hacia abajo. Aquí ya ha hecho un movimiento de recuperación que nos hubiera hecho salirnos de la posición, porque tú tienes que ir más o menos siguiendo el movimiento. Una vez que has abierto la operación en corto por aquí, tienes que seguir el movimiento, ves que se establece esta línea de tendencia bajista y en el momento que la cruza tienes que cerrar la posición por lo que pueda pasar. Parece que igual vuelve a caer, pero ya es mejor estar fuera por si acaso. El euro contra la libra, como veis, está haciendo una figura bajista, un hombro, cabeza y hombro. No sé si finalmente llegará a cumplir esa figura, porque a veces pues, en gráficos intradiarios no tienen mucha significación, y esto es un gráfico intradiario porque es un gráfico de horas, pero si cumple esa figura es posible que se vaya a esta línea inferior y ahí sí que sería una zona de entrada en largo. Vale, yo no me pondría corto porque haya hecho esta figura, porque no tiene, ya os digo, no tiene por qué cumplirse, es un gráfico de una hora, pero si cae a la zona de suelo, entonces sí. Y hay que tener en cuenta también esta línea de tendencia bajista. Si la supera, seguramente subirá a pesar de esta figura, ¿eh? El euro contra el dólar también está en zona de compra otra vez. Ayer decíamos que al recuperar esta línea era compra. Aquí hubiera sido una compra. Hizo su movimiento alcista. Se pudo sacar una rentabilidad porque en cuanto empieza a bajar aquí, cierras la posición. Desde aquí hasta aquí. Vuelve a caer, esto vuelve a ser zona de compra, ahora mismo está en zona de compra. Y ahora tenemos una línea, voy a dejar el gráfico un poco limpio, voy a quitar las que no quiero. Esta no la quiero ya. Esta tampoco, que está aquí. Voy a echar un poco el gráfico también para atrás. Es que no quiero quitar la de suelos, por eso no quito todas de golpe. Quiero dejar las que más me interesan, que son estas. Volvemos al gráfico de una hora. Y quiero poner otra, que es la que tenemos que vigilar, que es esta. En cuanto rompa esta al alza, se irá para arriba. Y ahora está en soporte. Debería aguantar aquí. Este es un punto de compra ahora mismo justo. Debería aguantar ahí y subir y romper esta línea. Veremos a ver si se cumple. Y por último, los gráficos de la libra. Aquí también ha dado una buena entrada. Está comportándose bien de momento. Después de haber pasado todas estas horas, una vez que ha roto aquí y vemos que ya está aquí arriba, como consolidando en otro nivel, habría que poner un stop debajo de esta vela, de la vela de la hora anterior. Ahora estamos en la vela de las 5. En la vela de las 4, que ha llegado a tener este mínimo aquí, incluso un poco por debajo de estos, habría que poner un stop ahí en esa zona, por debajo, y dejarlo correr, a ver si continúa con el movimiento alcista. Y si cae, pues tenemos una mínima ganancia desde aquí hasta aquí. Pero bueno, hay que dejarlo correr por si acaso continúa con el movimiento alcista. Y por último, la libra contra el yen. Ya dijimos que esta línea
bajista acelerada nos daba una buena opción aquí de entrar. Y fijaros, ha llegado ya hasta la primera línea de resistencia y parece que continúa. Así que yo ahora mismo lo dejaría también correr. Pondría un stop aquí justo debajo de la vela anterior y dejaría que el movimiento siga porque puede llegar a 155.385. Si recordáis esto, lo comentamos hace un par de días, yo creo, este gráfico, o no sé si ayer. Bueno, así que nada, eso es un poco cómo están todos los mercados, como veis. Seguramente todavía habrá algún coletazo más. No, las cosas no desaparecen de la noche a la mañana. No es que un día te levantes y ya no haya ningún conflicto ni ninguna cosa. Pero los precios habían ido demasiado rápido hacia abajo. Ahora están teniendo no sé cómo decirlo, una reconsideración de lo que había pasado. Y seguramente durante los próximos días, según lo que vaya pasando, perdón, según lo que vaya pasando, pues iremos mirando a ver cómo va evolucionando el mercado, porque puede haber algún coletazo todavía que le lleve un poco más abajo, ¿no? Aunque seguramente debajo de los mínimos que hemos tocado será difícil ir. Así que nada, eso es todo por ahora. Espero que os haya gustado el análisis. Al que le haya gustado, que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avises cuando suba un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.